España buscaba recuperar su estatus de potencia. Una forma de hacerlo fue a través de intervenciones militares, como la ocupación de parte de Marruecos y del Cabo de San Juan en el África Occidental. La corona española quería emular a las principales potencias imperialistas europeas, como Inglaterra y Francia, que tenían presencia en todos los continentes. España había vuelto a ocupar Santo Domingo y conservaba aún Cuba, Filipinas y algunas islas de Oceanía. En ese contexto, España fijó los ojos en Sudamérica, allí donde se encontraban sus excolonias y en donde ya Estados Unidos aparecía como una competencia poderosa. El 21 de mayo de 1857, el obispo Díaz Sanjurjo es arrestado y condenado a muerte, lo que provoca que Melchor escriba una carta a las autoridades españolas en Macao pidiendo auxilio. La carta llega a las manos del cónsul general español en Macao el 26 de agosto, y el día 3 de septiembre zarpan rumbo a Tonquín un vapor y el buque de guerra francés Catinat, al mando del diplomático conde Klikowski. La expedición del conde Klikowski no solo no tiene ningún éxito, sino que hace que la persecución se recrudezca. El mandatario francés, el emperador Napoleón III, ve una oportunidad de conseguir su anhelada posesión colonial en Asia y ante la falta de una base operativa en la zona, propone al gobierno español una represalia contra el reino de Anán. Isabel II, conmovida por la crueldad de los asesinatos y torturas de misioneros, autoriza la intervención del ejército español. El 25 de diciembre de 1857, durante el breve gobierno de Joaquín Armero, se autoriza la expedición franco-española conocida con el nombre de Campaña de Cochinchina. El ejército español se organiza con las tropas destinadas en Filipinas, siendo organizadas por el capitán general de la colonia Norcegaray, a quien no le hace ninguna gracia tener que sustraer hombres y recursos de las escasas tropas con las que cuenta en las islas. Los términos del acuerdo con Francia no quedan demasiado claros. Por otra parte, las intenciones finales de ambos países no parecen ser exactamente iguales. En el acuerdo y en la posterior ejecución de la campaña conjunta franco-española, tampoco queda muy claro y es motivo de fricción la escala de mando, la toma de decisiones o la subordinación. En agosto de 1858, las tropas francesas y las españolas se reúnen por fin en la isla de Hainan, en la bahía de Tonquín. El difícil litoral de Tonquín hace imposible que los grandes buques de la expedición atraquen allí. Así que deciden hacerlo en Turana, a escasos 60 kilómetros de Hue, capital de la corte del emperador Tuduk y pieza clave para los propósitos iniciales de la escuadra europea. El día 1 de septiembre comienza la toma de la ciudad, que se completa con extraordinaria facilidad. Sin embargo, llegaban tarde, ya que el 8 de julio el obispo de Tonquín, Melchor García San Pedro, ha sido hecho prisionero y el día 26 ha sido salvajemente martirizado, descuartizándolo por las articulaciones con hachas sin filo y esparciendo después sus restos en el río. Tras la rápida conquista de Turana, las tropas españolas piensan en el asalto definitivo a Hue. El vicealmirante francés Rigaud pide a tal efecto refuerzos de infantería que nunca fueron enviados, pues Francia necesitaba tropas en la guerra contra China. Mientras tanto, la moral de la tropa se va debilitando y el rescate de los misioneros españoles se va posponiendo. Los mandos franceses, sin contar con los españoles, deciden la evacuación del campamento base de Turana y atacar Saigón, lo que exaspera aún más a los oficiales españoles, aunque se ven obligados a acatar las órdenes. En marzo de 1859, el ejército franco-español llega a la desembocadura del río Mekong e inicia la conquista de la ciudadela, en la que destacan las tropas españolas al mando del comandante Palanca, que serán las primeras en entrar en Saigón. Sin embargo, el sustancioso botín de guerra queda en manos francesas. En 1860, mientras Palanca se encuentra en España presentando informes ante el gobierno presidido por O'Donnell, una vez sofocados los levantamientos producidos en Saigón y concluida la primera parte de la campaña, el nuevo jefe del ejército francés, pese a no contar con autoridad para ello, decide mandar de vuelta a Manila casi la totalidad de las fuerzas españolas, con Ruiz de Lanzarote a la cabeza.
Palanca, militar educado en Francia y con grandes dotes para la diplomacia, destinado en Filipinas y que embarcó como comandante en la campaña de Cochinchina, vuelve ahora convertido en jefe de la expedición española y plenipotenciario para negociar los acuerdos de rendición con el emperador Tuduk. La guarnición española que se encuentra a su regreso a Cochinchina es de apenas 200 hombres. En enero de 1860, una vez concluida la guerra contra China, los franceses envían tropas a Saigón y la campaña se reanuda. En muy duros combates se van asegurando fortificaciones y citadelas y se van dominando las provincias del sur del país, que, inevitablemente, quedan bajo la soberanía francesa. El 6 de junio de 1861, el emperador Tuduk, que debe hacer también frente a una sublevación interna en el norte del país, se ve obligado a firmar el Tratado de Paz, pero no es hasta marzo del siguiente año que se ratifica en la capital Hue con toda solemnidad y en presencia de la legación francesa y la española, con Palanca como plenipotenciario. España no saca gran cosa de esta capitulación, a diferencia de Francia, que toma a Cochinchina como base de su expansión colonial. En agosto de 1859, un grupo de rifeños atacó a un destacamento español que estaba reparando un fortín a las afueras de Ceuta. El gobierno español, presidido en aquel momento por don Leopoldo O'Donnell, exigió al sultán de Marruecos un castigo ejemplar para los agresores. Al no haber respuesta, O'Donnell le propuso al Congreso invadir el sultanato de Marruecos. La reacción popular fue unánime y todos los grupos políticos apoyaron sin fisuras la intervención, designándose como jefe de la expedición al propio general O'Donnell. Las operaciones se iniciaron el 19 de noviembre, cuando el primer cuerpo de ejército mandado por el general Echagüe desembarcó en Ceuta. Ese mismo día, onomástica de la Reina, 2 columnas de Echagüe ya ocuparon sin ninguna resistencia el Serrallo, en el campo exterior a Ceuta, iniciándose inmediatamente los trabajos de fortificación para proteger a la ciudad de Ceuta y al ejército expedicionario que acamparía en el exterior de la plaza. Repuestos de la sorpresa inicial, los marroquíes iniciaron una serie de ataques desde la Sierra Bullones, siendo el primero el día 22, primera jornada en la que se llevaron a cabo realmente combates en la campaña. Estos ataques se reproducirían durante el tiempo que duró esta primera fase de la guerra, de acopio de fuerzas y preparación de la ofensiva. Mientras tanto, poco a poco, iban llegando el resto de las fuerzas que componían el ejército expedicionario, estableciéndose en campamentos al abrigo de los reductos. Después de 2 meses defendiendo la ciudad de Ceuta, por fin llega la tan deseada orden de pasar a la ofensiva. O'Donnell reúne a sus generales y les da instrucciones. El ejército se dividirá. Iniciarán el avance hacia Tetuán, primer objetivo de la campaña, el segundo cuerpo de ejército mandado por el general Zabala, y el tercero de Ros de Olano, a los que apoyarán la división de reserva de Prim, la de caballería y la de artillería. El primer cuerpo se quedará para cubrir el campo y la plaza de Ceuta. Designada la división de reserva para ir en vanguardia del ejército, el general en jefe ordena a Prim que antes del amanecer del 1 de enero parta con sus batallones hacia los Castillejos. El objetivo: ocupar las alturas que dominan por la derecha el camino de Tetuán y proteger el avance de las tropas. Así, antes del amanecer, Prim ya ha ordenado recoger el campamento. Su división, constituida por batallones de los regimientos del Príncipe, Vergara, Luchana y Cuenca, 2 baterías, 2 compañías de ingenieros y 2 escuadrones de húsares de la Princesa, abre la marcha. Hacia las 7 de la mañana, la división de vanguardia se sitúa en las proximidades de las alturas que dominan el Valle de los Castillejos. El enemigo acecha desde las crestas y el general Prim ordena a los batallones del Príncipe y Vergara que desalojen a los marroquíes. El empuje de las tropas de Prim es incontenible y el enemigo se bate en retirada hacia la casa del Morabito. Una nueva acometida de las tropas de Prim contra la siguiente línea de alturas provoca una nueva desbandada del enemigo, batido por todos los flancos. Pero los marroquíes son perseverantes y la caballería mora es enviada para sorprender a los españoles desde la angostura del río Castillejos. Sin embargo, los escuadrones de húsares lo advierten e inician una persecución que termina en el campamento enemigo, donde los húsares caen en una trampa mortal. Se desencadena entonces una cruenta batalla. El heroísmo de las tropas queda patente en numerosos actos, como el del cabo Pedro Moore, que mata al jinete portador de la bandera marroquí y se la arrebata. Este acto de valentía dota de un nuevo impulso a los húsares, que consiguen zafarse del cerco enemigo. Cuando regresan al llano, sus escuadrones se encuentran muy mermados por las numerosas bajas sufridas.
En las llanuras, los batallones del Príncipe de Vergara, Cuenca y Luchana se ven asediados por los moros que se han rehecho. Hacia las 3 de la tarde las compañías están agotadas y las bajas se cuentan por cientos. A su vez, los marroquíes reciben refuerzos constantes. El batallón del Príncipe está a punto de ser aniquilado, a pesar de los esfuerzos del general Prim y del sacrificio heroico de sus artilleros. El general O'Donnell, consciente del dramatismo de la situación, refuerza a las mermadas unidades de Prim con el regimiento de Córdoba, mandado por el brigadier Angulo. El general Prim ordena al regimiento abandonar sus mochilas y los dispone para la lucha. Pero sus esfuerzos son inútiles y cargan 2 veces sin éxito. En un acto de heroísmo, el conde de Reus arrebata la bandera del 2º batallón del Córdoba a su portador. Es conocedor de lo delicado de la situación. De su capacidad de liderazgo dependería el triunfo y la supervivencia o la derrota y la muerte. Seguro de que todos los soldados le seguirían en cuanto le viesen en peligro, decide poner su vida en la balanza del combate y, vuelto hacia las tropas, exclama con inspirado acento: «Soldados, ha llegado la hora de morir por la honra de la patria. Y honor no tiene quien morir no quiere. Vosotros podéis abandonar esas mochilas, porque son vuestras, pero no podéis abandonar esta bandera. Yo voy a meterme con ella en medio de las filas enemigas. ¡Seguidme! ¡Viva la reina! ¡Viva España!». Enarbolando con furia el estandarte, se arroja contra los moros. Los soldados, al grito de «¡Viva nuestro general!», le siguen espoleados por su gesto. La batalla se torna cruel y terrible. El general Prim, convertido en el auténtico héroe de la batalla, es interceptado hasta por 3 grupos de moros. Pero no detiene su avance, consciente de que su valor y arrojo pueden llevar a los suyos a la victoria. Su caballo resulta herido y a punto está de caer en manos enemigas. Sin embargo, con gran maestría aviva a su caballo, que emprende de nuevo un brioso galope. Con esta acción se libra de ellos, evitando el desastre que hubiera seguido a la captura. A pesar de la valentía y fuerza demostradas por Prim y el osado ejército español, los marroquíes se rehacen una vez más y cargan contra las tropas. O'Donnell, demostrando su gran capacidad como estratega, envía al general Zavala con 4 batallones para sostener a los héroes de los castillejos. Las acometidas del enemigo eran cada vez más débiles. Su derrota fue terrible e inmediata. Con esta inteligente actuación, la primera gran batalla de la Guerra de África se decanta, al fin, a favor del ejército español y sus héroes de castillejos. El estandarte de Castilla volvía a ondear en la posición 3 veces conquistada. Conseguida la victoria de las tropas de O'Donnell sobre las marroquíes, mandadas por Muley el Abbás, las fuerzas continuaron en dirección al río Manuel y Monte Negrón, donde tuvieron que detenerse debido al desabastecimiento y a las malas condiciones meteorológicas. El día 14 de enero el ejército pasa el río Azmir y se prepara para conquistar la zona de Cabo Negro. Tras algunos combates, las vanguardias españolas toman las posiciones de las alturas que desembocan en el valle de Tetuán, dejando despejado el camino para que el resto del ejército pudiera bordear Cabo Negro y desembocar en el llano de Tetuán. El día 17, el ejército, ya próximo a la ciudad, se asentó junto al río Martín para preparar el ataque que debía llevarles a conquistar el primer objetivo estratégico de la campaña, Tetuán. Durante los 17 días que el ejército permaneció a la defensiva preparando la ofensiva hacia Tetuán, solo hubo algunos combates, mereciendo ser destacados por su virulencia los de los días 23 y 31 de enero. El día 4 de febrero fue el día decidido por O'Donnell para iniciar el ataque que en teoría debería acabar con la guerra, el asalto a Tetuán. Dadas las condiciones del terreno, había planificado un ataque clásico. La batalla se desarrolló según lo previsto y las fuerzas españolas consiguen derrotar y desalojar de sus posiciones a las marroquíes. Tras algunas negociaciones, la ciudad de Tetuán es abandonada por los norteafricanos e inmediatamente ocupada por los españoles sin que fuera necesario combatir. Nada más ocupar la ciudad se inician conversaciones para buscar la paz, pero estas no fructifican.
y se producen nuevos enfrentamientos como el del día 11 de marzo, donde es rechazado un ataque marroquí en la que se denominó la Batalla de Samsa. Aunque después de esta batalla hubo algún otro intento para entablar negociaciones, O'Donnell se convenció que estas eran por el momento imposibles y, comprobando que la consecución de su primer objetivo estratégico no le había dado la victoria en la guerra, se fijó un segundo objetivo: Tánger. El 23 de marzo se inició el movimiento hacia la conquista de la nueva ciudad, pero para llegar a ella el camino a seguir discurría siguiendo el curso del río Martín hasta adentrarse en su afluente, el Busdeja, para posteriormente penetrar en el peligroso desfiladero del Fondak por el río Ouattara que lo atraviesa. La guerra no llegó a Tánger, ya que la batalla se presentó en esta zona, desarrollándose en ella la última gran batalla de la Guerra de África, la de Ouattara, en la que nuevamente las tropas de O'Donnell derrotaron a las de Marruecos. Con estos, los últimos combates de la batalla prácticamente concluía la Guerra de África, ya que el 25 de marzo firmaron la paz don Leopoldo O'Donnell, duque de Tetuán, y Moulay el Abbas, príncipe de Marruecos. Después vendrían los recibimientos apoteósicos y el delirio popular por la victoria española, aunque los ecos de la guerra se apagarían pronto en esa España convulsa de principios de la segunda mitad del siglo XIX. Pedro Santana, con la excusa de la defensa contra Haití, decidió aniquilar al Estado independiente y anexionar la República a España. Estábamos en el año 1861 y ya para esa fecha hacía muchos años que se estaba en negociaciones con la Cancillería española para lograr la anexión. No hace mucho tiempo os recordó mi voz, siempre leal y consecuente, de nuestras glorias nacionales, heredadas de esa grande y noble estirpe a la cual debemos nuestros orígenes. Dominicanos, solo la ambición y el resentimiento de un hombre nos apartaron de la madre patria. Días después, el haitiano ocupó nuestro territorio. Solo lo arrojó de él nuestro valor. La España nos protege, su pabellón nos cubre, sus armas se impondrán a los extraños. Respetan nuestras libertades y juntos las defenderemos. Como un mismo pueblo, como una familia unida, como siempre hemos sido. ¡Viva la libertad! ¡Viva el pueblo dominicano! ¡Viva la nación española! ¡Fuego! Los españoles logran ejercer un control absoluto sobre la vida nacional, pero en 1863 comienza la lucha que crea en la conciencia del pueblo el verdadero sustento de la dominicanidad. 4 movimientos se perpetran en regiones del país: Neiva, Sabaneta, Guayubín y Santiago. Los primeros movimientos fueron ahogados en su génesis y la mayoría de sus integrantes pudieron escapar de la persecución de los españoles, pero el de Santiago tuvo mayor repercusión debido a que varios de sus integrantes fueron apresados y fusilados por las autoridades españolas. Sin embargo, Santiago Rodríguez, José Cabrera, Benito Monción y Pedro Antonio Pimentel, entre otros, desde Haití, con el apoyo del presidente haitiano Fabré, hacían incursiones en territorio dominicano para atacar a las posiciones españolas. La tensión crecía en el país. El trato vejatorio que daban los españoles a los dominicanos, la política fiscal del gobierno colonial y otras medidas de carácter económico afectaron de manera sensible a las clases más desposeídas. A principios de 1863, la parte española de la isla de Santo Domingo era un hervidero de conspiraciones e intrigas orientadas a devolverle al pueblo dominicano su ansiada libertad. Los 14 restauradores llegan al cerro de Capotillo después de una larga caminata desde Haití y lanzan al mundo el grito de libertad, proclamando una vez más
la independencia de la República Dominicana. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! El movimiento iniciado por los 14 hombres de Capotillo el 16 de agosto pronto encontró el apoyo decidido de las poblaciones de La Vega, Moca, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y Cotuí, por lo que cientos de hombres de esas comarcas se trasladaron a la línea noroeste para unirse a los patriotas que iniciaron la marcha hacia Santiago, preparándose para el combate definitivo, la toma del fuerte San Luis y la ciudad de Santiago. ¡General! He hecho lo posible, mi general. Pero son muchos y están por todas partes. ¿Y nosotros cuántos somos? Usted es un incompetente, coronel. Ha sido un incompetente siempre. Es imposible que un grupo de pusilánimes, buenos por la nada, osen enfrentarnos al ejército español. Imposible, me oyó. Oiga bien lo que le voy a decir. Si usted quiere volver para España, preparen los cañones y apunten sobre los techos. Preparen las tropas que saldremos por la zona norte, camino a Puerto Plata. ¿Me oyó? Sí. Retírese. Como ordene, general. Vamos a ver cuán ignorantes son estos dominicanos. Efectivamente, tal y como temían después de 8 días de sitio, Buceta y su ejército logran entretener a los jefes militares y huyen hacia Puerto Plata. Los restauradores toman el fuerte San Luis y el 14 de septiembre establecen en Santiago, centro político y económico del Cibao, la sede del gobierno restaurador, mientras reorganizan las fuerzas militares para continuar propagando por todo el país las ideas independentistas de la guerra restauradora. España quería establecer estaciones navales en las costas sudamericanas con objetivos geopolíticos. La escuadra española en el Pacífico estaba comandada por Luis Hernández Pinzón, de quien se decía era descendiente del compañero de Colón. La altivez de Pinzón produjo un conflicto con las autoridades chilenas, por lo que fue recibido fríamente en Valparaíso. De allí enrumbaron al Perú, arribando a las costas del Callao en julio de 1863. Las naves anclaron 2 semanas en el puerto, durante las cuales Pinzón y sus oficiales fueron recibidos en los salones de Lima. Era un caso singular, porque desde la Guerra de Independencia, Perú y España no habían mantenido relaciones diplomáticas. Quiere cobrarle impuestos atrasados desde hace 40 años. Madre Patria decide recuperar esta supuesta deuda, ocupando las Islas Chinchas, donde se encuentra el principal recurso económico del Perú, el guano. A cobrarles todo, cada doblón que nos deben. ¿Tan valiosa la caca de gaviota? Sí, el excremento rico en nitratos es el fertilizante más usado en estos años. Como reacción a la toma de las Islas Chincha, los chilenos habían cerrado sus puertos a la armada dirigida por Pareja. La armada española se dirigió a costas chilenas. Su objetivo era castigar a ese país. La primera medida fue bloquear los principales puertos chilenos. En respuesta, el Estado chileno le declaró la guerra a España. Efectivamente, en noviembre de 1865, la Covadonga fue capturada. Ante esta terrible pérdida, el almirante Pareja se suicidó y fue reemplazado en el mando por el también almirante Casto Méndez Núñez. Mientras ocurría todo esto, el gobierno peruano se organizaba para enfrentar a España. El Perú le declaró la guerra a España en enero de 1866. Un poco antes, en diciembre del 65, Prado había celebrado un tratado de alianza con Chile para rechazar a los invasores, tratado al cual se adhirieron Ecuador y Bolivia. De inmediato, el Perú desplegó su flota rumbo al sur para apoyar a su aliado Chile, que se encontraba amenazado por la Armada Española. La flota aliada era inferior a la española, por lo cual se evitó un enfrentamiento directo y decisivo.
El comando español envió un par de buques para destruir a los aliados estacionados en los archipiélagos del sur chileno. El mando español decidió castigar a los chilenos bombardeando su puerto principal, Valparaíso. Desde lo alto, los pobladores de Valparaíso fueron testigos de la destrucción de su ciudad. El bombardeo dura cerca de 4 horas. Se disparan 1.600 tiros de cañón. Valparaíso queda en ruinas. El almirante español fue tildado de cobarde por atacar un puerto indefenso. Luego, Méndez Núñez se dirigió rumbo al puerto del Callao. La flota española hizo un alto en la isla San Lorenzo. El 2 de mayo, varios batallones esperaban cerca de los fuertes en caso que los españoles intentaran un desembarco. La Armada Española estaba compuesta por 6 fragatas, una corbeta y algunos transportes. Poseía unos 300 cañones. Del lado peruano se habían armado baterías y reclutado gran cantidad de militares y voluntarios. La mayoría de cañones peruanos habían sido adquiridos recientemente y los artilleros no habían tenido tiempo de adiestrarse en su manejo. Los contendientes estaban tan cerca que alcanzaban a verse y hasta se oían los gritos de mando del adversario. El combate se inició en todas las zonas a la vez, pero con resultados diversos. En la zona norte, los buques españoles sufrieron daños y se retiraron en malas condiciones. En el centro estaba el llamado Cañón del Pueblo, que había sido armado por civiles un día antes del combate. El valor de este cañón fue más simbólico que efectivo, porque quedó inutilizado al inicio de la lucha. En el centro de la defensa se encontraban los pequeños buques dirigidos por el capitán de navío Lizardo Montero. En el sur, las fuerzas peruanas fueron muy castigadas debido a la participación del poderoso Numancia. A las 5 de la tarde, cuando ya caía el sol, se dio la orden de suspender el fuego. Los dirigidos por Méndez Núñez creyeron haber cumplido su deber. Los buques españoles se dirigieron a la isla San Lorenzo para reparar sus daños. Es justo destacar que esta flota española combatió lejos de sus bases. Su estación más cercana se ubicaba en Manila, Filipinas. Los marinos españoles pasaron casi 4 años en mares sudamericanos.